Italia. Vamos de inmediato a invitar a Alexis Fernández de Venezuela a compartir la palabra en esta edición del Festival Mundial de Poesía. Bienvenido. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Razón tenía el joven camarógrafo cuando le inquiero si todavía está lloviendo porque sentía truenos y relámpagos. Y él me dice una explicación muy válida. Él me dice, sí, poeta, porque es que sigue lloviendo. Caracas es un valle y cuando llueve colapsa. Yo vengo de una región de lluvias muy fuertes. 6 meses lloviendo y otros 6 meses esperando que escampe. De modo que nuestra escritura, nuestra literatura está muy emparentada con la escritura del agua, con la escritura de ese espectro geoespacial, físico. Les advierto que hay 234.000 hectáreas actualmente bajo las aguas en el sur del lago que comportan 4 estados: Mérida, Táchira, Trujillo y Zulia. De modo que esa escritura no escapa a esa condición. El texto va en esos órdenes, va en ese horizonte. Escribe por dentro la espiritualidad que nos asiste. Para ustedes, dejé de nombrar el ojo de agua de Santa Bárbara, a palmos del respiro, las callejuelas hacienadas de Puerto Concha, la cruz de Garcita arrasada en la niebla, las casas de Congo Mirador, a nado en las aguas, el chubasco de Santa Ana comiéndome de la garganta para que no tronara aquí adentro, para no ser estación de temporal con la oreja pegada a la hierba, para no repetir el adagio de viejos proverbios y andar con la mirada donde da vueltas el musgo. Dejé de llamar en la misma hendidura de su cabecera, con las manos aconadas en mi boca, Escalante, para que el río, con su garganta amarilla, no inundara lo seco, el piso de grea donde se apostó el fulgor de la casa. Olvidé decir guasábara, para que la corteza del árbol no fuera mi piel híspida. Lo mismo odia esa tentación de la tierra que regresa en la fronda de los cedros, sin percatarme que es rezo adentro en el temporal. Omití las inundaciones de julio para no andar con las cruces del cementerio entre los pies, para no tragarme la cal de los muertos que siguen mirándome más allá de este invierno sin tregua. Invoqué en el silencio de mis oraciones la potestad de un octavo día, cedido al relámpago del catatumbo, como un noble tiempo donde aplacaran su furia los demiurgos del cielo. Me comí las palabras del vendaval para no andar en zancos en los patios, para no desandar en la intemperie, y esa embarcación que tomé a tientas, a palmos de lo nublado, es proa a pica, es continuo destierro de mis huellas. La mudez entonces es llovizna en los ojos, es musgo más allá de la palabra. La plaza, con sus bronces anegados, es ramal del río. El colegio donde los potros comen hierbajos con las tintoreas en sus lomos es un aguasal que no fragua. En la calle del Malecón, la Viena y la Cecilia airean su velamen deshecho con las aguas a ras de sus bodegas. En mis sueños no alcanzan los pretiles. La otra orilla, lejana, como el invierno se alarga, ya no digo pariente, familiar alguno, para alejar los temporales. No, ni coloco los cuchillos en cruz, solo dejo que llueva para ganar a nado la otra orilla. El perdón. Son las aguas que siguen mortificándonos. Del texto Otras fábulas del agua, voy a leerles, con el permiso de ustedes, un texto que recoge la semblanza de la enseñanza-aprendizaje en los pueblos de agua. Vengo de pueblos de agua, una treintena de pueblos de agua que ya no están, que desaparecen en el acto. En la noche están, a la mañana siguiente la tormenta, la ráfaga, el trueno se los ha llevado. Y ellos armoniosamente me dicen, de 70, 80 años, no importa, poeta, donde venga aquella punta, lo volveremos a armar. Y así lo he visto, y así lo he sentido, y así fue mi infancia. Para ustedes, Colegio en las Aguas, dedicado a 2 niños, adolescentes ya, David y Victoria, niños en Santa Bárbara de Zulia,
allá en aquella tierra de agua, de tormenta, de viento, y asistida por el relámpago del Catatumbo. Leo para ustedes. Hay un colegio en Ologá, y en sus paredes de viento las pizarras suelen colgar de las nubes, y sus libros de agua y cuadernos y lápices de salitre y tormenta penden de algunos astros y pájaros cercanos, mientras nosotros, con tiza de colores, azuzamos el celeste luminosos de las canaguaras que asoman sus ojos de fuego por las ventanas sin ventanas. Pero es lunes, dice un personaje escapado de uno de los libros, llevados por uno de los pájaros que portan en sus alas el alma de la laguna. Hay clases de geografía, susurra otro personaje, saltado de unas páginas coloreadas, ahora cuando la laguna gira tras los astros, los pájaros y las pizarras que siguen los empeños del viento. El maestro habla de torrentosos ríos, de frágiles, nacientes y de anchurosas desembocaduras. Habla de un río tan largo como el mundo y tiene por nombre Catatumbo. Habla de un río sin una sola cachama que dice llamarse el Chama. Habla de un río que tiene la vida por delante y los muchachos con alborozo lo nombran Escalante. Mientras tanto, nosotros pintamos un relámpago que desborda nuestros cuadernos. Un amarillo extendido que lanza atarrayas como rayos sobre las aguas, a plena luz del agua, a plena luz del día, el relámpago sin trueno se torna invisible. Un amarillo espantado que sale a trote del colegio y avanza en sus callejuelas de agua y revuelve los trastos de cocina y desata los espejos inclinados y regresa ya tarde, relinchando como un potro desinflado. Sin embargo, no podemos contener la llamarada que se desborda de nuestras manos. Un relámpago silente y errático, rutilante y esquivo, se reanima en nuestros cuadernos. Los ríos del maestro, con sus nombres sonoros y crujientes, se cuecen bajo su lumbre para ustedes. El presente texto fue traducido, recuerden que estamos en la región zuliana, fue traducido al guayunaiki. El guayunaiki es la lengua de los guayú. En el Zulia conviven 5 etnias después de las 34 que significaron la presencia en la cuenca del lago de Maracaibo. Con el proceso de conquista y colonización fueron reducidas a su mínima expresión, fueron arrasados, fueron diezmados, fueron esclavizados. Quedan los guayú en la península de La Guajira, quedan los añú, que en lengua guayunaique, pararu, gente de la costa del mar. Ellos asimismo se denominan añú, somos gente de aquí, somos seres de aquí. Viven en la laguna de Sinamaica, en los islotes de San Carlos, Zapara y Maraca, y los más criollizados y urbanizados viven en Maracaibo, en Santa Rosa de Agua, Y fue traducido a la lengua de los añú, al añuncú. La primera traducción lo hizo José Fernández Uliana, un experto traductor de la lengua indígena guayú, sociólogo, antropólogo y gran poeta y gran amigo. La segunda traducción al añú, les advierto, el añú apenas queda un hablante, que es Joffrey Márquez, un nietecito, ya no es nieto, ya es un hombrecito, ya es un adolescente, sí, ya es un hombre ya. Se ha especializado por la enseñanza de la abuela en la lengua de los añú y logró traducir este texto con una gran intérprete de la lengua añú, como lo es Grexi Atencio, y bajo la asesoría del maestro Esteban Emilio Mosongi, lo tradujeron al añú. La idea es que con la educación intercultural bilingüe nosotros podamos avanzar. No se pudo hacer la traducción de todos los 14 textos porque sería bastante amplio el trabajo y había que imprimir el libro para traerlo, para tenerlo a la mano. El libro está diseñado por un gran amigo, tiene el diseño que ampara el amor, el afecto por la gráfica y el insondable y siempre bien ponderado equilibrio que debe existir entre la escritura y la presentación del texto. Por la edad quizás amo el texto impreso, deploro en verdad ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través de una tablet, de un iPhone, de un celular, de una pantalla.
Admiro la decisión de la ministra de Educación de Suecia, sí, en Estocolmo, quien planteó que a partir de ahora, después de estudios muy detenidos, han certificado que la educación, enseñanza, aprendizaje en los niños y niñas, adolescentes, jóvenes, es una basura, que hay que necesariamente volver al texto impreso. Y para culminar, voy a leerles un último texto. Un último texto. China está resembrando árboles, ¿no? Con el permiso de ustedes. Está resembrando árboles para volver a la pulpa del papel, por el mismo criterio. Y los Países Bajos, a partir del 2024, inician el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del texto impreso. Voy a leerles un texto, con mucho cariño, a una persona que está presente, que quiere saber acerca del relámpago del Catatumbo. El relámpago del Catatumbo ha sido decretado como especie de ícono de la humanidad a razón de su frecuencia en cuanto a pulsión lumínica. Son 260 relámpagos por segundos. Esto lo hace el primer fenómeno en el mundo con esas características. Es silente, no tiene trueno. Le decía a Antonio, conversando con él, que los mayores, los pescadores mayores, y a otro poeta de acá le decía, me dicen y me plantean que el relámpago tenía trueno, pero que la luminosidad artificial, que el ruido, que la contaminación, que tanto fenómeno atmosférico produce, ha eliminado el sonido. Esperemos que nuestros indígenas, nuestros pescadores, nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestras maestras y maestros puedan alguna vez enseñar, indicando que el relámpago posee música, tiene sonoridad, tiene alma, tiene elán. El texto se denomina así: Congo Mirador, la vegetación imposible. Está dedicado a uno de los viejos pescadores de allá. El Congo Mirador como tal ya no existe. Se lo llevaron las vaguadas, se lo llevó la vorágine de los terratenientes que se apoderan de las tierras y quieren tener más búfalos que gente. De modo que de las 600 casas que habían, apenas hoy quedan 3. Quedan 3 casas de las 600. He visto desaparecer ante mis ojos, a pesar de que no tengo una edad tan avanzada, se lo decía a Milagros, 25 pueblos de agua desaparecen de la noche a la mañana. Y eso es sumamente doloroso porque atenta contra nuestra memoria colectiva, atenta contra nuestra soberanía, atenta contra nuestra identidad. Bueno, esto es un asunto que lo hablaremos en otro momento. Le voy a leer el texto. En cuestión dice así: Congo Mirador o el bosque de agua. Es el asiento de la herradura de un gran lago donde confluyen los ríos que arrastran sedimentos de montaña bajo los destellos de un relámpago permanente. Díjole el anciano pescador al niño que ensarta cabezas de bagres en el anzuelo, dispuesto a zarpar. ¿De dónde somos, abuelo? Somos del agua, pueblos de agua que en la piel llevamos inscrito la señal de viejos eclipses y aún arden en nuestras memorias antiguos códigos de navegación. Somos pueblos de agua que en la noche del trópico engulle la tormenta, con sus saurios y doncellas, con sus embarcaciones y bombillas, con sus despensas y licores, y al mediodía emergen con sus galerías intactas ante la mirada incrédula de nosotros mismos, de nuestros propios pescadores. ¿De dónde llegamos? Si nuestra familia nació en el agua, dice que somos del agua, vive en el agua y quizás moriremos en el agua. Venimos del mar, hijo, como nuestras casas vinieron del mar. El mangle y esas aves, la enea y esos peces han viajado tanto como nuestra misma edad. Nuestro alimento vive en las aguas. Nuestra sombra no es sino una ola perdida en el bosque, que también es de agua. Nuestros hombres pertenecen al linaje del légamo y en nuestros sueños dormita una magnífica madre de agua que retosa entre la brosa con restos minerales depositados por pájaros astrales. Somos hombres de agua cuya casa es una embarcación y su morada el lecho profuso de las aguas. Hombres de agua cuya mirada es el horizonte sin ventanas y su cielo es el espejo simultáneo de las aguas. Hombres cuyo primer grito ahogó el trueno y su primer paso fue alumbrado por el relámpago, mientras las mujeres de agua entonaban coros del mar y bebían cántaros de leche de jóvenes toninas para alimentar a sus crías. Viejo, ¿qué edad tienes tú?
Tengo tu misma edad cuando preguntaba a los ancianos por ese relámpago que ilumina nuestras vidas y esas antiguas barcazas que aún en plenilunio navegan silenciosas en nuestras noches. Entonces, abuelo, tú tienes 6 o 7 años, quizás menos, cuando preguntaba al abuelo de mi padre, que a su vez le preguntaba al abuelo de su padre, que también le preguntaba al abuelo del suyo, que entonces le preguntaba a los abuelos de los otros, que ya no están sino bajo las aguas por nuestros orígenes, por sus orígenes, cuando tú y yo aún navegábamos, ni tan siquiera en la sangre de esos pescadores que dice que fueron nuestros padres. Abuelo, ¿es verdad que ese baúl que celas bajo llave guarda destellos del relámpago, conchas marinas, monedas y sables dorados? Cuentos, hijo, puros cuentos. Lo único que enceguece